Muy buenas tardes, estimados colegas, respetable audiencia. Soy la ingeniera Carmen Cruz, secretario de la Junta Directiva del Capítulo de Ingeniería Química, y nos complacemos en presentar al ingeniero Raimundo Carranza Noriega, actual decano de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Callao, con su conferencia Indicadores de Desempeño Ambiental. El ingeniero Raimundo Carranza estudió en la Universidad Nacional del Callao, donde obtuvo el primer puesto en la promoción. Cuenta con maestría y doctorando en Ingeniería de la Universidad Sao Paulo de Brasil. Consultor nacional e internacional en los rubros de seguridad y salud en el trabajo, automatización y ambiente en entidades públicas y privadas como CEPIS, General Electric, USAID, OEA, BID, CONCITEC, CEDAPAN, entre otros ministerios. Docente reconocido de pre y posgrado con una trayectoria de más de 35 años desarrollado en la Universidad Nacional del Callao, Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad Nacional de Ingeniería, Universidad de Lima. Investigador destacado a nivel nacional otorgado por la Asociación Peruana de Facultades y Escuelas de Química e Ingeniería Química. Ganador en ese rubro por 3 oportunidades en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Autor de 9 libros de ingeniería en temas de ambiente, automatización y control de procesos, así como de tecnología industrial. Actualmente se desempeña como catedrático y gerente general de Consultoría Carranza, empresa que ha realizado más de 2.000 estudios ambientales de seguridad y salud en el trabajo, la cual tiene más de 20 años de permanencia en el mercado. Con ustedes, el ingeniero Raimundo Carranza. Muchas gracias, ingeniera Carmen, por la presentación. Vamos a dar paso a la presentación de mi ponencia, ¿no? Y vamos a ver cómo lo que le tenemos preparado para el día de hoy. Vamos a hablar sobre las huellas ecológicas. ¿Ya? De alguna manera es un nuevo uso para podernos medir cómo estamos en la contaminación ambiental en las empresas que ya vienen en desarrollo. Entonces, actualmente es la tendencia de hacer una medición de las huellas ecológicas que vendrían a ser la medición de cuántas emisiones, cuántos efluentes y cuántos residuos sólidos estamos generando en las diferentes actividades. Yo voy a poner un caso específico para la parte textil, pero les voy a ir explicando más o menos cómo es que se desarrolla cada uno de estos. Entonces, la primera parte, que es la huella ecológica, nos dicen pues que en la parte es muy preocupante cómo el incremento de la temperatura en 11 años ha sido de 0,87 grados centígrados. Y esto se debe a los famosos gases de efecto de invernadero en la atmósfera. Entonces, es algo que nosotros tenemos que detenernos a pensar, ¿no? ¿Por qué está el incremento tan rápido? Lo que pasa es que tenemos un incremento exponencial. ¿Por qué? En la era de la glaciación, cuando se congeló la Tierra, parte del dióxido de carbono que existía en la Tierra se congeló. Actualmente, cuando hay el deshielo, ¿ya? El permafrost se rompe y el dióxido de carbono se libera. Entonces, no es solamente los gases de efecto de invernadero que provocamos por las actividades antropogénicas, sino también el incremento que se viene por la ruptura del permafrost y de alguna manera el incremento de estos gases de dióxido de carbono que nos están llevando al incremento de la temperatura, a los cambios climáticos. Cada vez las lluvias vienen con granizo, y un granizo que tiene pues hasta las dimensiones de una pelota de golf. En algunos lugares como en Japón han salido pelotas del tamaño, o hielo del tamaño de las pelotas de tenis. Y el efecto es pues muy grave, porque si te cae en la cabeza prácticamente ya uno ni la cuenta, ¿no? Y las rupturas de lunas de carro, de los vehículos, es cada vez más grande. Entonces, esto de los gases de efecto invernadero es algo que tenemos que tener en cuenta, porque
ese incremento es cada vez mayor. A esto se le suma la escasez del agua. ¿Por qué? Porque el agua la cantidad de agua varía según las regiones en el mundo. Por ejemplo, tenemos que la mayor cantidad de continente que tiene más agua es Asia, pero la que tiene menos es Oceanía. A pesar de vivir rodeado de mares, no tiene un agua que pueda consumirla directamente si no es transformando el agua de mar acá o muy pocos ríos comparados en los que pueden existir en Asia o los que pueden existir en Sudamérica por el lado de Brasil. Para que tengan una idea, Paraguay e Israel más o menos son de las mismas dimensiones, pero Paraguay tiene pues mucho más agua que Israel en una cantidad muy grande. Entonces Israel de alguna manera ha tenido que hacer proyectos tecnológicos y ayudarse con la parte del agua. Entonces eso también es un problema, ¿no? La escasez del agua. Y esto ha hecho que de alguna manera los gobiernos, las empresas, tengan que reducir ese impacto ambiental. Entonces, una tendencia actual, no solamente por el gobierno peruano, sino por el mundo, es medir la huella ecológica, pero a través de un análisis de ciclo de vida. ¿Para qué? Para llegar a un desarrollo sostenible. ¿Qué cosa es un desarrollo sostenible? Es donde la economía se vea con un ambiente, con una sociedad y con una ganancia bien distribuida. Es decir, el ambiente, la sociedad y la parte económica deben tener una igualdad o una equidad en el desarrollo de una empresa. Entonces, no solamente para tener ese equilibrio, no solamente debemos de estar analizando la parte productiva, sino analizar el ciclo de vida del producto. Es decir, desde que se extrae la materia prima para procesarla en una industria, obtener el producto, distribuirlo, usar el producto y disponerlo. Es decir, las 5 etapas del ciclo de vida. No solamente en una de ellas, sino en todas las etapas. De tal manera que podamos tener un análisis completo y comencemos a incorporar los nuevos conceptos tecnológicos que existen en el mundo. Es decir, no buscar que el análisis de ciclo de vida sea una línea, sino que el análisis de ciclo de vida tienda a ser un análisis circular. Es decir, que la disposición final del producto entre como un reciclo en una economía circular. Y he visto que han habido conferencias de expositores durante la semana, que son muy buenas conferencias porque están dando las nuevas tendencias a lo que está marcando la parte ecológica. Analizar el ciclo de vida en todas sus etapas. Materia prima, extracción. ¿Por qué estamos extrayendo tanto recurso? ¿Qué es lo que está pasando cuando extraemos el recurso? ¿Cómo queda nuestra naturaleza? Al momento de procesar, ¿qué es lo que estamos consumiendo? ¿Qué es lo que estamos utilizando como energía? ¿Cuánta agua estamos utilizando para diversos procesos que de repente no necesitan? En el momento de distribución, ¿cómo en nuestro empaque, el empaque de repente puede generar más volumen y tener problemas al momento de distribuirlo? Como por ejemplo, una lata de leche Gloria o una lata de una leche concentrada, tiene una forma de un cilindro. Al momento de juntarlo en una caja, hay espacios vacíos. Cuando se distribuye, por cada 10 camiones que se distribuyan, 1 es aire. Por los vacíos que existen en la distribución, en el empaque. Entonces, ¿qué tenemos que entrar? Hacer un ecodiseño de los embalajes. Tenemos que comenzar a cambiar las formas de mejorar nuestra parte productiva, nuestras partes en el análisis de ciclo de vida, en el uso. ¿Cuántas veces voy a comprar un producto para usarlo? Van a ver ustedes un video que les he preparado al final, que la moda, porque esto les dije que estaba direccionado a la parte textil, la moda nos dice que solamente en vitrina un producto permanece 15 días y un usuario compra un producto para hacerlo el uso o utilizarlo por 10 veces.
como promedio. O sea, imagínense qué es lo que origina un consumismo, pero cuando no se logra vender todo, ¿a dónde va a parar ese producto? Entonces, ¿por qué? Porque no se está analizando a través del ciclo de vida del producto. No se está reciclando, reutilizando, recuperando. No, simplemente se está desperdiciando. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a buscar que en esta exposición, a través de las huellas ecológicas, podamos comenzar a tomar un poco de conciencia, medirnos, saber cómo estamos con respecto a la competencia, saber poder compararnos y poder hacer un benchmarking de tal manera que podamos comparar si es que lo que estamos produciendo aquí en el Perú es similar a lo que estamos produciendo en Chile o muy diferente a lo que están produciendo en Estados Unidos, en Singapur, en otros países. ¿Cómo lo podemos hacer? La forma que han encontrado es a través de las mediciones de las huellas. Entonces, la medición de una huella ecológica se va a utilizar como un indicador que me va a medir cuantitativamente la cantidad de gases, la cantidad de agua o la representación que puede haber de los residuos sólidos con respecto a una tonelada de un producto, con respecto a una referencia del producto, de manera que yo pueda representar en una forma simple datos o fenómenos complejos. Entonces, ahí vendrá la pregunta, ¿y cómo hacemos para los diferentes gases de efecto que existen, de efecto invernadero que existen, porque hay muchos gases? Entonces, ¿qué hicieron? Que para poder unificar, buscaron la equivalencia de los otros gases con respecto a qué? Al gas que era más común para el efecto invernadero, que es el dióxido de carbono. Entonces, a través de las normas estandarizadas de la ISO 14000, se consiguieron buscar las equivalencias de los gases a dióxido de carbono equivalente. Teniendo solamente una medición, nos iba a ser mucho más simple, mucho más fácil poder hacer la medición de estas huellas ecológicas. Entonces, comenzamos a ver las tres huellas y la primera va a ser la huella de carbono. ¿Qué cosa es la huella de carbono? Es el cálculo de los gases de efecto invernadero en las diferentes actividades humanas, pero representadas como el dióxido de carbono. Esta huella, como les dije, va a tratar de buscar que el metano, que el butano, que los clorofluorocarbonados, que los diferentes gases que puedan existir en el mundo tengan una equivalencia al dióxido de carbono y lo pongamos como dióxido de carbono equivalente. ¿Para eso existen tablas? Sí, existen tablas que hacen las conversiones correspondientes. Y al final, también tenemos que ver cómo vamos a hacer esta medición. En esta charla voy a tratar de explicarles un poco la teoría y la forma como podemos llegar a estas mediciones. Igual, la huella hídrica es un indicador de consumo de la contaminación del agua. Es una herramienta sólida que permite que las personas o las empresas sepan cómo son esta contaminación del agua, cómo se utiliza a través de balances de agua, balances de masa, cuánto estamos nosotros consumiendo de este recurso. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos tontamente, valga la palabra, de que el agua es un recurso barato. Y lo confundimos. ¿Por qué? Porque el agua no es un recurso barato. Para que llegue a un proceso, se va a utilizar una bomba. Y la bomba consume energía. Por lo tanto, no asumimos el costo de esa energía que debe de incrementar el valor del agua puesto en un proceso operativo. Y pensamos que el agua es un recurso que nos ayuda a eliminar las impurezas o la suciedad de la empresa,
lo utilizamos muy rápido para baldear los pisos, en vez de trapearlos, en vez de barrerlos, porque como dijo Mao Zedong, el agua se contaminó inmesurablemente desde que la persona descubrió que era un recurso muy fácil para eliminar su suciedad. Entonces, tenemos que cambiar el chip. Tenemos que ponernos a pensar que para que llegue 1 litro de agua a nuestra casa, se está también consumiendo energía. Y lo peor de todo, que el agua que nosotros utilizamos se desperdicia y se va. Basta que pase, que salga del caño y pase a ¿cómo se llama? Pase al desagüe, ya se contaminó. Entonces, tenemos que ver qué pasa con esa agua que llegó y nosotros la dejamos pasar al momento de lavar las cosas, al momento de limpiar, de utilizar muchas formas simples de poder hacer la limpieza de las cosas. Entonces, por ejemplo, en casa, cuando vamos a lavar algo, pues la contaminación es muy fuerte, ¿no? Y también tenemos que utilizar cómo hacemos para calcular los ecoindicadores. Es decir, cuánto residuo sólido, cuánto de agua, cuánto de energía, cuánto de insumos, cuánto de ruido genero para producir un producto. Entonces tengo que comenzar a saber cómo calcular estos indicadores con respecto a un producto. Y de alguna manera, si yo digo, para producir 1 tonelada de tela, genero tantas toneladas de residuo sólido, y ojo, en el residuo sólido tenemos residuos peligrosos y no peligrosos, puedo compararme con el vecino, con la otra empresa, y decirle, oye, ¿por qué yo estoy consumiendo más energía? ¿Por qué estoy consumiendo más agua? ¿Por qué estoy produciendo más residuos? Y de esa manera puedo llegar a optimizar los procesos. Entonces, los ecoindicadores nos ayudan a planificar, nos ayudan a visualizar cómo estamos comparado con otras industrias que pueden ser similares. Les hablaba al inicio de la charla que también es importante conocer los análisis de ciclo de vida, que es una herramienta que ahora tenemos que utilizarla porque siempre nos hemos centrado en la actividad productiva. O sea, solamente en la parte de producción, cómo contaminamos en la parte de producción, generamos energía, pero no vemos que de repente la actividad es más contaminante al momento de usarla. Por ejemplo, el celular. ¿Dónde contamina más un celular? ¿Al momento de fabricarlo o al momento de usarlo? Al momento de usarlo. ¿Por qué? Porque tenemos que recargar la batería. Porque tenemos una serie de insumos. Igual una cafetera, pues en el momento de usarlo. Y sin embargo nosotros estamos pensando como ingenieros químicos que solamente la contaminación es en la parte productiva. Estamos completamente errados. Entonces tenemos que cambiar esa forma de pensar y ver que debemos de hacer un análisis en el ciclo de vida del producto. Es decir, desde la extracción de la materia prima, la parte de producción, al momento de distribuirlo, al momento de usarlo, y que no vaya a la disposición final, sino que se recicle. Y con eso tratemos de incrementar la parte económica. Buscaríamos la economía circular, que es lo que nosotros estamos buscando en la tendencia mundial. Es decir, que se ponga, bueno, si no se puede el 100%, parte del porcentaje que vaya nuevamente al proceso productivo. Entonces, tenemos que ver cómo podríamos, utilizando estos indicadores de la huella hídrica, de la huella de carbono, cómo podríamos nosotros mejorar o optimizar las actividades productivas en el sector textil. Es decir, cómo yo podría llegar a bajar estos ecoindicadores generados.
¿Cómo podría optimizar a través de técnicas de producción más limpia, de ecodiseño, del análisis de ciclo de vida, de los conceptos de desarrollo sostenible? ¿Cómo podría yo llegar a la utilización de esto, mejorar la huella hídrica? ¿Cómo podríamos nosotros optimizar el uso o consumo de agua? O la generación de gases de efecto de invernadero, o la producción de los residuos sólidos peligrosos, que a propósito, un residuo sólido peligroso te genera un costo muy grande al momento de disponerlo. Pagas para que se lo lleven y pagas para disponerlo. ¿Qué tenemos que hacer? Pues de alguna forma muy simple es nosotros buscar este residuo peligroso, entra al reciclo, se devuelve al proveedor, busquemos la forma de eliminar esto. ¿Cómo nosotros conocemos que es un residuo sólido peligroso? Es cuando tiene una característica de la palabra cretino. La palabra cretino es un acrónimo que viene de las primeras letras de cada una de las palabras. C de corrosivo, R de reactivo, E de explosivo, E de tóxico, I de inflamable, N de nocivo y O de otros, porque pueden haber patógenos, pueden haber radioactivos, pero generalmente basta que tenga un componente del cretino para que mi residuo sólido peligroso ya impacte al ambiente. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos, en un proceso productivo, comenzar a identificar los aspectos ambientales que puedan haber o puedan existir dentro de un proceso productivo, como por ejemplo la fabricación de una tela? Pues tenemos que ver cuáles pueden ser todas las posibles entradas y salidas que existen en mi sistema en el proceso productivo. Es decir, ¿qué puede entrar en un proceso productivo? Materia prima como el algodón, energía eléctrica, maquinarias, insumos que para una planta de industria textil, más o menos estamos hablando de más de 250 insumos. Agua, combustibles, recursos humanos, transporte para que lleven todo esto hacia un lugar, y en la salida, los gases de efecto de invernadero, los residuos sólidos, el ruido, los efluentes que tienen demanda, lo que es el DBO, la demanda bioquímica de oxígeno, la demanda química de oxígeno, que tiene productos tóxicos o no, que se puedan reciclar o no. Tenemos que manejar la estadística productiva, los monitoreos, los riesgos de accidentes, ¿no? Y sobre todo, ver mi producto, cómo puedo relacionarlo con todos estos insumos que entran o salen, con todas estas entradas de materia prima. Es decir, puedo generar la cantidad de ecoindicadores tremendas que de alguna manera me van a hacer reflexionar y me van a hacer ver, oye, necesito optimizar esto que estoy presentando. Bueno, le dije que en esta conferencia íbamos a ver un poco de cómo puedo hacer el cálculo de la huella de carbono. La huella de carbono, según la ISO 14064, nos dice que podemos hacer el cálculo, pero tenemos que tener bien en cuenta lo siguiente: que todos los gases que existan en la atmósfera van a ser convertidos a dióxido de carbono. Es decir, el metano, los óxidos nitrosos, los hidroclorofluorocarbonados, los monóxidos. Es decir, cualquier gas va a tener un equivalente y va a ser convertido a CO2 equivalente. ¿Y cómo va a variar eso? Ya lo han hecho los estudiosos, los investigadores, han sacado una equivalencia aproximada y ya para cada tipo de gas existe una equivalencia. ¿Dónde lo encontramos? En la misma ISO 14064, 67, hay una serie de tablas que nos pueden dar las equivalencias. Pero la huella de carbono nos dice lo siguiente: mira, para medir la huella de carbono, tenemos que ver que esta medición se tiene que hacer en 3 alcances: el alcance 1, el alcance 2 y el alcance 3.
¿Y en qué se diferencia? El alcance 1 es los gases de efecto invernadero que se producen en la misma empresa, con fuentes estacionarias, ¿no? Por ejemplo, con el uso de refrigerantes, con el uso de aires acondicionados. Entonces, esos son alcance 1, lo que puede generarse a través de las chimeneas, de las industrias, de los calderos, y que estoy consumiendo directamente y generando directamente mi proceso productivo estos gases. O sea, los gases que se producen por la organización. En el alcance 2 vendrían a ser los que se generan indirectamente, es decir, el consumo de electricidad, el consumo de calor o frío, que venga por terceros, ¿no? Que son de origen externo. Y el alcance 3 es aquel que viene de fuentes externas, generalmente dadas por el transporte que tienen los empleados de la casa al trabajo, el traslado de los insumos, las pérdidas que hay por transmisión o distribución de energía, el consumo de papel. Todo eso, sumado el alcance 1, el alcance 2 y el alcance 3, me va a dar la medición de la huella de carbono. Hay servicios que miden su huella de carbono y tienen mayor cantidad de consumo de dióxido de carbono, de producción de dióxido de carbono equivalente en el alcance 3. Por ejemplo, mi empresa hizo la medición de la huella de carbono del Banco de la Nación. Y se vio que dentro de la medición de la huella de carbono del Banco de la Nación, el alcance 3 era el que mayor generaba la contaminación. ¿Por qué? Porque el personal tenía que transportarse, por decirle, un personal que trabajaba en el RIMAC y vivía en Villa El Salvador, tenía que hacer un viaje hasta de 13 kilómetros para poder llegar y retornar, además de las 2 horas que más o menos tomaba como tiempo para poder llegar a su servicio, a su centro de trabajo. Entonces, señores, si comenzamos a ver eso, ¿cómo podríamos optimizar? En el caso del Banco de la Nación hay diferentes sedes. Se recomendó que comiencen a ubicarse los trabajadores por el área donde trabajaban y vivían. Es decir, si había una agencia en Villa El Salvador, ese trabajador debería de trabajar en Villa El Salvador. Y hay muchos de los funcionarios que son de atención de ventanilla que tienen las mismas funciones en diferentes lugares y podría optimizarse. Otro alcance que se vio, por ejemplo, en las empresas textiles, es que los trabajadores venían de diferentes lugares, pero había trabajadores que vivían cerca, pero que utilizaban micros, taxis, y comenzó a fomentarse el transporte vehicular sin generación de energía, es decir, las bicicletas. Y ahora con la pandemia, esto ha tenido un éxito tremendo. ¿Por qué? Porque ustedes han escuchado al expositor que me antecedió, ¿cómo podemos protegernos ante el COVID? El problema es que si subimos a un ómnibus, nos contaminamos con una probabilidad mayor que si vamos por bicicleta. Entonces, eso más el fomento de ponerles ducha, porque hay veces que la gente puede llegar sudados, o ambientes donde puedan limpiarse y cambiarse rápidamente, puede llegar a la motivación de que la gente pueda tener. Otras cosas es tratar de consumir menos electricidad. ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, con el cambio de luminarias. Disminuir el uso de los aires acondicionados utilizando el abrir y cerrar ventanas, que ahora es tan importante para evitar la generación del congestionamiento de la carga que puede haber con personas que puedan estar en un lugar cerrado, ¿no? Y en la parte del alcance 1, señores, comencemos a automatizar, comencemos a utilizar variadores de velocidad, comencemos a estudiar un poco más lo que es la producción más limpia, ¿no? Y si por ahí o B quieren enterarse un poquito más, pues contratan a Consultoría Carranza y les va a dar la asesoría correspondiente, ¿no? Para que puedan hacerlo.
Entonces, nosotros, cuando se ha hecho la medición, ¿no? De la huella hídrica, existen pues diferentes literaturas y metodologías para poder hacer las mediciones. ¿Por qué? Porque había diferentes formas de medir las huellas hídricas, pero la mayoría de las mediciones de las huellas hídricas se basan en el método de escasez. Y para la parte textil, se basaron en la norma de la ISO 14073, que es la que nos da una mayor indicación a través de balances de agua de cómo se podría hacer el cálculo. ¿Por qué? Para el cálculo de la huella hídrica hay que tener en consideración cosas que son muy diferentes. No es lo mismo gastar 1 metro cúbico de agua en un lugar donde existe, como la Amazonía, por ejemplo, que hay recurso hídrico al por mayor, que utilizar 1 metro cúbico para producir un producto en la costa donde hay una escasez de agua terrible. Entonces, no podemos hacer una medición de esa manera, tenemos que poner factores, ¿no? Tampoco no podemos decir que es lo mismo medir una huella hídrica para un uso de la parte industrial que medir una huella hídrica para un uso para la parte agrícola. ¿Por qué? Porque esa agua va a ir dentro de la napa, va a ir dentro del proceso y tienen diferentes formas. No va a haber una contaminación tan directa como lo que hay en una industria. Y esas cosas las van manejando para poder tener en cuenta cómo puedo yo hacer mi cálculo correcto. Y en cuanto a la metodología para los ecoindicadores, he tratado de hacer un infograma, ¿no? Que pueda medir rápidamente en la parte de proceso cuáles son los aspectos ambientales, las entradas, las salidas y el producto. Y hacer una relación entre todas las entradas versus el producto, entre todas las salidas versus el producto. ¿Y para qué me va a servir eso? Señores, para compararme. ¿Cómo estoy consumiendo una tonelada de producto? ¿Cuántos megavatios de energía consumo? Una tonelada de producto, ¿cuántos metros cúbicos de agua consumo? Una tonelada de un producto, ¿cuántos residuos sólidos genera? Y así para cada una de las entradas y salidas que mostramos en el diagrama anterior. Para cuando se hizo la medición de la huella de carbón en la parte de las empresas, se vio que en el alcance 1, en la industria, teníamos que el 84% de la huella de carbono, ¿no? En una empresa de fábrica de textiles y en una fábrica, en otra empresa que es la fábrica de confecciones, el mayor alcance, la mayor producción de la huella de carbono estaba en el alcance 1 y después en el alcance 2, en la parte de confección de telas, ¿no? Y confecciones, y en el alcance 3, la parte de confecciones era un poco más elevado. ¿Por qué? Porque hay más personal que en la parte industrial. En la sección de confecciones se utiliza más gente que en la fábrica industrial. Entonces, por eso es que había esa diferencia entre la huella de carbono de la parte de confecciones versus la huella de carbono de la parte de la industria textil. Y en cuanto a la huella hídrica, en ambas empresas, el consumo de agua es muy grande, es el 87% para la primera y el 13% para la segunda, según la medición de la huella de escasez del agua, ¿no? Entonces, el mayor consumo de escasez para la empresa de producción de telas es del 85%. Entonces, mientras que en la de confecciones solamente del 2 al 15% de la huella. O sea, ahí vemos que se consume más agua, y es lógico, ¿no? Se consume más agua al momento de producir la tela que al momento de confeccionar. Estas más o menos son las conclusiones que se han sacado, y de alguna manera estoy poniendo algunas recomendaciones de qué podríamos hacer con el caso de disminuir la huella de carbono. Pues utiliza catalizadores, implementa logística inversa, utiliza la automatización, lo que se llaman los motores, los variadores de velocidad, emplea métodos de ultrasonido para disminuir el del 35 al 30% de productos químicos, ¿no? Y otras cosas que nos van a ayudar. Sin embargo, quería ya por el tiempo
terminar con ustedes, porque me han dado 30 minutos, para mostrarles un video que he confeccionado que de alguna manera los va a orientar un poco más en esto, ¿no? Antecedentes. ¿Cuáles son los efectos de la industria de la moda? La industria textil se ubica como la segunda más contaminante del planeta, solo después de la del petróleo. La tendencia cambiante de la moda en la industria fast fashion, donde solo un producto puede como máximo permanecer 15 días en vitrina, provoca el desecho de toneladas de prendas. Según la Onda Moda, es el segundo consumidor de agua a nivel mundial, genera el 20% de aguas residuales, y es responsable del 10% de las emisiones globales de carbono. Por ejemplo, el ciclo de producción de un par de jeans requiere 3.781 litros de agua. En la actualidad, el promedio del ciudadano consume un 60% más ropa que hace 15 años, y una prenda se utiliza solo 10 veces antes de ser desechada. Producción más sostenible. El 66% de los millennials, que hoy en día representan la mayor fuerza de consumo de mercado, están dispuestos a comprar productos con etiquetas reciclables. Cada vez se vienen implementando nuevas metodologías para una producción textil más sostenible. Por ejemplo, la moda sostenible se caracteriza por usar tintes naturales en vez de químicos. Indicadores de evaluación de desempeño en la industria ambiental. Huella de carbono textil. La huella de carbono según la ISO 14064/14069 es un indicador ambiental de las emisiones, teniendo en cuenta 3 tipos de alcances. El primero corresponde a los directos, que originan gases de efecto invernadero, GI. El segundo tiene en cuenta aquellos que son indirectos, como la energía proporcionada por la electricidad, el calor, el frío o el vapor, para realizar trabajo. Y el tercero considera los ocasionados por fuentes externas que provee algún producto o servicio a las empresas. Las mediciones de huella de carbono en las empresas textiles deben identificar las fuentes relevantes a incluir en el inventario, que permitan implementar propuestas de mejora, además cuantificar las emisiones de los alcances 1, 2 y 3 de inventario de GI, determinando puntos críticos, para presentar propuestas de reducción de las emisiones, con la finalidad de disminuir la huella de carbono organizacional. Los gases identificados para la elaboración del inventario son el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso y los hidroclorofluorocarbonados, los cuales son convertidos en unidades de dióxido de carbono equivalente. Huella hídrica de escasez. La huella hídrica por el método de escasez es de uso pertinente en el sector textil, de acuerdo a la ISO 14046 e ISO 14073, siendo un indicador de extracción anual y de disponibilidad de agua, permitiendo realizar comparaciones de la presión a la que está sometido el recurso hídrico entre zonas, regiones y países. La metodología del agua disponible remanente agua que sirve para evaluar el indicador de escasez, sin considerar los pasos de normalización ni ponderación. Ecoindicador. El ecoindicador es un cálculo que se basa en determinar la cantidad de entradas y salidas promedio versus la media del producto, como se muestra en la siguiente infografía. De mejora a través de la evaluación ambiental. A partir de la evaluación ambiental en el sector textil, se pueden establecer mejoras como cambios por luminarias de mayor ahorro tipo LED, lo cual permite una reducción significativa de las emisiones. Utilización de energía solar.
Incentivar motivación del transporte al centro de trabajo a través de vehículos no motorizados. Realizar la compra de insumos a proveedores cercanos. Realizar una consultoría en producción más limpia para recomendar el cambio de tecnología, el control y la automatización de las variables del proceso y el mantenimiento preventivo en tiempo real. Empleo de colorantes biodegradables, que pueden reducir de un 40% a un 70% la contaminación de las aguas residuales. Control efectivo en la gestión de la información, que sirven como alertas tempranas para la toma de decisiones ambientales y así, poder reducir y prevenir la contaminación. En Consultoría Carranza, somos una empresa comprometida a brindar óptimos servicios de consultoría en ingeniería, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo a entidades públicas y privadas. Asesoramos, capacitamos, desarrollamos e implementamos proyectos para dar cumplimiento a las exigencias del mercado y los requerimientos legales de los diversos entes reguladores y fiscalizadores del país. Más de 2.000 estudios aprobados en los sectores competentes son nuestra mejor carta de presentación. Ok. Ya terminada mi presentación, me quedo a disposición de ustedes. Conforme. ¿Qué relación existe entre los bonos de carbono y la huella ecológica en el Perú? ¿Se está dando el tema de bonos de carbono? Sí, en el Perú hemos pasado a liderar lo que es la parte de los bonos de carbono, gracias a que ha habido un incentivo de la parte eléctrica, específicamente en una empresa eléctrica del Oriente, que hizo el cambio de todas las luminarias que tenían en la zona de la parte nororiente por LED. Entonces, toda la empresa llegó a hacer una disminución tan grande del carbono que pasamos a lo que es ahora Chile, porque muchas de nuestras empresas están tratando de que se incentive el cambio de LED por la parte luminaria. Y actualmente en el Perú ese proyecto nos ha dado y nos ha ubicado entre los primeros en el uso del bono de carbono en el mundo, ¿no? O sea, estamos bastante bien ubicados gracias a esa iniciativa que hubo en el sector de distribución de electricidad. ¿Alguna otra pregunta? Sí, continuamos con la siguiente pregunta. ¿Qué relación hay entre la huella ecológica, huella hídrica y huella de carbono? Ambos son indicadores, o los tres son indicadores, ¿no? Indicadores que de alguna manera me van a servir para poderme medir como empresa cuánto estoy generando de huella, cuánto estoy contaminando por emisiones, cuánto estoy contaminando por el uso de un recurso hídrico, y los ecoindicadores, cuánto estoy contaminando al momento de producir, es decir, cuánto consumo específicamente de energía, cuánto consumo específicamente de agua, pero solamente en mi proceso productivo. Entonces, como buenos ingenieros químicos, he querido darle la medición de los ecoindicadores para que ustedes vean cómo un ingeniero puede evaluarse en el momento de producir, pero también llegar a la tendencia de buscar todo en el ciclo de vida a través del alcance 1, 2 y 3, cómo estoy yo contaminando el ambiente a través de mi sector productivo. Y también medirme con la huella hídrica, que es otro indicador de cómo está mi consumo de agua con respecto a la escasez del agua mundial. Pero ambos, o los tres, nos van a referir a un valor que me va a servir para comparar, que me va a servir para mostrarme de alguna manera cómo estoy yo como empresa contaminando o contribuyendo a la disminución. En el Perú, actualmente el MINAM está dando una estrella por cuando te inscribes con tu bono de carbono y te da aumentos a otras estrellas para cuando sigues disminuyendo. Estas estrellas van a servir para poderlas poner con la OEFA y de alguna manera, cuando llegue alguna multa, tienes tú la forma de compensar económicamente la multa versus algunos aportes económicos que estás haciendo, ¿no? O sea, hay una forma de poder hacer la relación. Bueno, ese es más o menos lo que tendría como respuesta. Claro. ¿Y cuál es la diferencia de economía circular con la economía verde?
Bueno, la economía circular es cuando tú ingresas la parte de reciclo en todo lo que tú tienes, que lo botabas antiguamente, lo vuelves al producto. Miren, señores, en la moda, ¿no? Como les decía, la tendencia es a tenerlo 15 días como máximo. Hay algunas que solamente lo tienen 10 días y algunas una semana en vitrina. ¿Y qué hacen después? Lo botan al mar. Al botarlo al mar, ¿qué es lo que pasa? Depredamos el océano, parte va a llegar a la orilla, y ¿qué es lo que estamos haciendo? En vez de poder reutilizar ese producto, ¿no? Estamos desperdiciándolo. Entonces, la tendencia actual es una economía circular, es decir, tratar de poner la parte del reciclo, del reuso dentro de. Los conceptos de algunas personas para la economía verde ya van más a la parte foresta, ¿no? O sea, cómo puedo tener la parte biológica, cómo lo que puedo tener la parte económica en cuanto a la extracción y en cuanto a lo que puedo producir en una forma limpia. Pero la economía circular es la tendencia actual donde nosotros debemos de tratar de meter lo que es la parte del reciclo, del reuso, de la recuperación y de las XR que han salido, porque antes eran 3 R's, ahora hay 8. ¿No? Donde podemos buscar la recuperación, la reinserción y muchas cosas que podemos ver dentro. Pero yo les digo, nada de esto se va a recuperar si nosotros no ponemos la innovación. Para poder mejorar todo, poder poner la energía circular, es innovar. Si no innovamos en los cambios tecnológicos, si no comenzamos a investigar, difícilmente vamos a llegar a esto. Sí, de hecho, ingeniero, acá hay una consulta. En la economía circular, revalorizar, restaurar, se suma a las 3 R's. Desarrollo sostenible incluye un pilar muy importante, la cultura. ¿Son temas que muchas empresas no lo toman en cuenta o lo ignoran? Las empresas ahora las tienen que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque de alguna manera, por ejemplo, para que, como les decía, la nueva forma de compra, que es la cultura de los millennials, que son los que están ahorita con mayor aporte económico, ya están buscando etiquetas. Es decir, si ven que tu parte de producto no tiene esta parte de la economía circular, no has hecho una huella de carbono, no has hecho una medición de huella hídrica, no te compran el producto. Entonces, se tienen sí o sí que incorporar dentro del concepto ambiental. Aparte que ya estamos más rígidos con las normas y sanciones. O sea, si no cumples, te multo. Y te multo feo, porque las multas son fuertes. Entonces, la gente que no toma conciencia por las buenas, la toma por las malas. Pero tiene que concienciarse. Y todos, por ejemplo, comencemos a leer etiquetas. Nuestra generación no lee etiquetas, pero la generación de ustedes ya lee etiquetas. Y hay que enseñar a todos los que nos siguen a leer las etiquetas para saber qué estamos comprando, de dónde viene el producto. Muchas veces nos compramos pura moda, pero ustedes han visto el video que les he pasado. Esos son de moda. Yo les invito a que vean los videos del cuero, para que vean cómo Louis Vuitton tiene una generación de explotación de africanos en Italia. Entonces, ahí viene la parte social, ¿no? De lo que dicen ustedes, la economía sostenible. La social son los actores, los que hacen la fabricación. Están utilizando de repente un empleo de la parte infantil, están utilizando un abuso que pueden originar trata o otras cosas de personas. Oiga, no compremos, vetémoslo. Entonces, tenemos que comenzar a entrar un poco a esos conceptos que ustedes están mencionando. Bien, dice, hay varias preguntas, ingeniero. ¿Aplicar la técnica de economía circular traería más puestos de trabajo? Depende, pues mira, la parte de reciclo, reuso puede llegar a una innovación y puede traer más parte de trabajo. Esto ya implica, como les digo nuevamente, a la forma de innovación que tengamos para esto. ¿Ok? Acuérdense que estamos compitiendo con grandes empresas. O sea, las empresas dicen, oye, a mí no me interesa perder 1 millón de productos porque mi marca es mi marca. Entonces, la economía circular tiene que romper muchos paradigmas. Paradigmas donde tú puedas comprar parte de eso para reciclarlo, reutilizarlo. Porque imagínense cuánto tiempo tenemos en procesar un producto para que se vaya al mar porque no pasó más de 10 días
vitrina. Entonces, puede generar, pero en una etapa del proceso que le dije que es el reciclo para la reinserción. Es algo nuevo, es algo innovador, pero que todavía no podemos tener una estadística para decir efectivamente cuánto estoy ayudando. Pero sí, definitivamente, desde que estamos ayudando a quitar la contaminación al ambiente, estamos apoyándonos tremendamente, pero se le dice economía circular porque estamos tratando de incorporar un producto dentro del proceso. Y nuestra última pregunta, ingeniero Carranza, ¿pagan las huellas ambientales y cómo se gestiona? ¿Cómo? ¿No entendí? ¿Pagan? ¿Pagan las huellas ambientales y cómo se gestiona? No, las huellas ambientales no se pagan. Bueno, pagas a la consultora que te hace el estudio. ahí hay un pago. Entonces, si quieren, Consultoría Carranza cobra barato, por si acaso, pero tiene que cobrar. Pero no es que hay un certificado como el ISO 14000. No, es una huella ecológica que tú mismo te la puedes medir. Es recomendable que se hagan por una consultora porque tienen ya los parámetros o los estándares predeterminados. Entonces, de alguna manera, eso, una vez que tú lo tienes, lo publicas. En el Perú nos están dando la forma de publicarlos en el MINAM. Entonces, si yo publico en el MINAM, puedo obtener una estrella. Pero para poder, como hacemos para obtener el ISO 14000, si pagamos para esa certificación, no. Tú la puedes tener. Y por supuesto que mayor validez tienes cuando lo hacen por una consultora, cuando lo hacen por una empresa que tenga renombre o experiencia, como es el caso de nosotros. Yo, ya que estoy aprovechando en la última pregunta, quería decirles que como decano de la Facultad de Ingeniería Química, quiero invitarlos a que puedan postular a las maestrías que se están haciendo, cuya convocatoria comienza del 8 de febrero hasta la tercera semana de febrero, para las 3 maestrías que tenemos de Ingeniería Química, de Gestión y de la parte alimentaria. Así que los invito a postular. Tenemos muy buenos profesores que nos están visitando ahora del extranjero y el nivel es bastante alto, con bastantes titulaciones por año. Eso era lo que quería decirles y muchas gracias por la atención a mi exposición y gracias, Carmen, por la presentación que me ha realizado. No, a usted, ingeniero Carranza, por esa predisposición. A nombre de la Junta Directiva le agradecemos y lo estaremos invitando en próximas conferencias para que pueda seguir brindando estos temas de mucho interés hoy en estos tiempos que vivimos. Muchas gracias, ingeniero. Ok, gracias a ustedes y hasta luego. Nos vemos. Hasta luego.